Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a aprender a diseñar el circuito convertidor de impedancia. Aquí tenemos el osciloscopio funcionando y podemos ver el funcionamiento de nuestro circuito. Como vemos, en la parte superior tenemos una señal en color amarillo, que es la señal de entrada, y debajo tenemos la señal azul, que es la señal de salida. Como ustedes ven, la entrada y la salida son exactamente idénticas, por lo que este circuito también se conoce como seguidor. Aquí la importancia es que este circuito de aquí lo que hace es convertir una alta impedancia de entrada en una impedancia muy baja de salida, y eso es para lo que sirve este circuito. Ahora vamos a revisarlo a detalle para ver a qué nos referimos cuando hablamos de impedancia. Muy bien, para eso nosotros anteriormente en los otros videos de este curso hemos hablado sobre el amplificador operacional. El amplificador operacional para nosotros va a ser un circuito multiusos que, dependiendo de los accesorios que le conectes, se comporta de distinta manera. En este caso no se requieren accesorios para construir el convertidor de impedancia, simplemente hay que conectar un cable desde la salida a la entrada inversora, y en la entrada no inversora se conecta la señal. Ahora, ¿cuál es la utilidad de este circuito? La utilidad es que a veces trabajamos con sensores que tienen alta resistencia, como lo son puentes de Winston, termopares, alguna señal que proviene de un potenciómetro, o una señal que viene de un generador de señales. Entonces estas señales tienen alta impedancia. Para nosotros hacer una demostración de a qué nos referimos con impedancia, voy a conectar aquí una impedancia en la entrada. Fíjense cómo yo tengo conectada directamente la señal en mi conector de entrada, pero ahora yo voy a agregar una impedancia. Voy a borrar el cable y voy a conectar ahí una resistencia en serie. Esa resistencia le voy a poner un alto valor, por ejemplo 500 kilo ohm. Entonces esa resistencia ahora está en serie con la señal de entrada. Nosotros vamos a imaginar que esa es la resistencia que trae internamente el generador de señales o el sensor que nosotros tenemos. Entonces con esa alta impedancia es muy probable que nosotros no podamos ni siquiera encender un LED si conectamos esto directamente a nuestro circuito. Sin embargo, con el convertidor de impedancia vamos a tomar esa señal. Como nosotros vamos a ver, la señal va a entrar íntegra en el sistema y yo voy a obtener una copia fiel en la salida. Ahora sí, con esa señal de salida yo pudiera encender un LED o realizar una medición, o lo que muy comúnmente se hace, que es que cuando vas a introducir esta señal a otro amplificador, por ejemplo un sumador o un integrador, si lo haces con la señal que tiene alta impedancia de entrada, se afecta la medición. En cambio, si lo haces con una señal que viene de un convertidor de impedancia, pues ya no vas a tener ningún error en la conversión. Entonces para eso se usa. Muy comúnmente cuando trabajes con amplificadores operacionales, vas a ver que antes de un sumador o de un restador se colocan a las señales convertidores de impedancia para eliminar precisamente la resistencia interna de las señales. Entonces esa es la función de este circuito. Vemos que conectar la señal directamente con una resistencia interna de 500 kilo ohms me afectaría a mí a la hora de trabajar en instrumentación. Sin embargo, ya después de este circuito mi salida tiene una impedancia muy baja y además se puede considerar que está aislada la entrada de la salida. Entonces cumple una función también de aislamiento, que también es útil en control. De tal manera que mi entrada también estaría protegida por aislamiento de la salida. Entonces estas son las funciones que cumple este circuito. Muy bien, en la parte de el análisis de la ganancia, este es uno de los pocos circuitos amplificadores que nosotros vamos a conocer y a estudiar que no maneja una ganancia, ya que su ganancia es unitaria. ¿Qué quiere decir? Que exactamente la señal que entra es exactamente la señal que sale sin ninguna distorsión dentro del rango de control. Eso se requiere así porque lo único que queremos es eliminar la impedancia y aislar la entrada de la salida, por lo que este circuito no tiene ecuaciones para medir su ganancia. En la parte del funcionamiento, si nosotros quisiéramos describir cuál es el principio por el que opera o por qué se comporta de esta manera este circuito, podríamos decir lo siguiente. Recordemos que las leyes para estudiar amplificadores operacionales nos dicen que entre las entradas no hay diferencia de voltaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo introduzco una señal
en la parte del voltaje de entrada, en la parte no inversora, supongamos que esa entrada se posiciona a 1 volt. Entonces, como no debe haber diferencia entre las entradas, la salida lo que hace es enviar exactamente 1 volt para que la entrada inversora tenga exactamente el mismo voltaje que la otra entrada. Entonces, por eso, con cada valor que se ingresa en una de las entradas, la salida actúa para compensar y que la otra entrada también esté al mismo valor. Pero al hacer eso, al compensar, tenemos aquí en la parte de salida ese voltaje que necesitamos, solamente que con baja impedancia y aislado de la entrada. Entonces ese es el principio por el cual funciona este proyecto. Más adelante, como les he comentado, vamos a ver las ecuaciones y un funcionamiento más a detalle. Pero para ejemplificar en qué casos tú debes de usar esta señal, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponernos en un caso práctico y vamos a ver que, por ejemplo, tú en una ocasión necesitas conectar en tu circuito de amplificadores operacionales las señales de entrada que vienen de potenciómetros. Imagínate que tienes potenciómetros de 1 kilo ohm. Entonces, si tú introduces esas señales directamente en circuitos de integración, sumadores o filtros, muy probablemente vas a afectar la ganancia y la conversión. Entonces, en esos casos tú debes de usar este circuito antes de introducir tus señales. También cuando estás trabajando con PLCs o microcontroladores, en lugar de inyectar la señal directamente en los circuitos, también puedes utilizar el seguidor para aislar la entrada de la salida, además de reducir la impedancia. Igualmente no solamente funciona para señales de entrada, sino que también lo puedes usar para señales de salida. Quiere decir que cuando tú quieres proteger a tu microcontrolador, por ejemplo, o a tu salida analógica de tu PLC, también puedes usar un convertidor de impedancia para aislar esa señal de la salida. Entonces, si ocurre un cortocircuito o haces una manipulación incorrecta, tal vez el circuito que se va a quemar o se va a afectar va a ser este amplificador operacional, que es relativamente barato, en lugar de tu entrada, de tu salida o entrada analógica de tu PLC, que puede resultar mucho más costosa. Entonces, en cuestiones de protección, puedes utilizar este circuito para guiarte. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con el video del día de hoy y yo los voy a ver en una próxima ocasión.